Vadillo, que es un compañero de Madrid, es historiador y tesorero de Diagonal Madrid. Nos va a dar una charla sobre historia del movimiento obrero en el siglo XX y no sé, algo más que enseñar. Agradezco que me hayas invitado y sobre todo me han comentado que es la primera charla que se da en el local, con lo cual tengo el honor de inaugurar el local de la CNT de Santander. La verdad es que este año se están produciendo primeras veces. Fue la primera vez que fui a Lebrija, donde nuestro sindicato es mayoritario, es el sindicato mayoritario de la ciudad, así que era el primer sitio de España donde iba, donde la CNT era el sindicato mayoritario, una cosa inaudita, y inauguró el local de la CNT de Santander, siendo la primera persona que puede hablar. Nosotros llevamos camino de ello, ¿eh? Sí. Nos queda poco. Un aplauso, compañeros. El movimiento anarquista español ha tenido mala suerte a la hora de ser analizado desde la historia. Ha tenido mala suerte por varias razones. La primera porque el movimiento anarquista pierde la guerra. Y ese es el primer punto fundamental. Perder la guerra en el año 1939 significa que los que ganan hacen la historia. Y la hacen como ellos quieren y la hacen a su manera. Y otra de las razones es porque una vez que el dictador muere y se logran acceder a las cátedras académicas, determinados historiadores que no son de la cuerda franquista, pues están muy vinculados a la escuela marxista y tienen una visión distinta del anarquismo. Intentan dar preponderancia con años vistas después de tantos años de represión, intentan dar una visión donde existe un movimiento obrero, digamos, civilizado, representado por el Partido Socialista y la UGT, en algunos casos también por el Partido Comunista, dependiendo de qué rama del marxismo estemos hablando, y luego un movimiento obrero que parecía que estaba fuera de la realidad, que no hacía análisis sociales concretos, que era el movimiento anarquista, ¿no? Y que eso le lleva a la derrota de 1939. Y eso está muy lejos de la realidad, está muy lejos de lo que fue la verdad del movimiento anarquista. Ha sido el movimiento más pragmático de la historia de España, analizando sus luchas, analizando sus escritos, analizando sus reivindicaciones. Ha sido ante todo un movimiento pragmático, un movimiento que ha sabido, en el momento histórico concreto, analizar la situación y si se ha confundido o se ha equivocado, ha hecho tabula rasa, ha dado marcha atrás y ha vuelto a poner encima de la mesa los debates que ha creído convenientes, cosa que, por ejemplo, otros movimientos obreros o otras opciones políticas no han hecho nunca, sino que o bien le han echado la culpa a sus antiguas directivas. Es un país distinto en muchas cuestiones. Es distinto porque, lo mismo que durante un momento del siglo XIX, el anarquismo es un movimiento mayoritario en las franjas mediterráneas, hablamos de países como Italia, hablamos de países como la propia España, países balcánicos, o tocando ya no Mediterráneo, pero Rusia. En esos países el anarquismo era mayoritario. En España el anarquismo se mantuvo mayoritario prácticamente hasta la mitad de los años 50 del siglo XX, como un movimiento mayoritario dentro del movimiento obrero ya en ese periodo, de una forma clandestina y con una represión. ¿Por qué triunfó el anarquismo en España? Y el anarquismo es mayoritario y el anarquismo es el movimiento obrero más importante porque sabe analizar bien a la población española. Sabe analizarla y sabe canalizar un sentimiento donde la población española, a través de la política, no se siente, la clase trabajadora no se siente representada. Esa es la razón por la que había tantos periódicos anarquistas en el siglo XIX, principios del siglo XX. Son títulos y títulos en todas las poblaciones y en todas las regiones, donde hacían análisis de la situación social, de la situación política, de la situación económica, de la situación cultural. Los anarquistas se preocupan de abrir centros obreros en las ciudades, en los campos, donde no solo se está haciendo propaganda y reivindicación política y social, sino que se está instruyendo a la clase trabajadora. Hablábamos antes, os hablaba de la cuestión de la UGT y de las sociedades obreras. Hay que tener en cuenta que la CNT era el sindicato mayoritario en determinadas zonas de España. Era mayoritario en Cataluña, era mayoritario en Aragón, era mayoritario en Levante, era mayoritario en algunas zonas de Andalucía, pero había zonas donde la CNT no tenía influencia, no tenía fuerza, como por ejemplo Madrid. En Madrid, que sí existía el Ateneo Sindicalista, que después desarrollará las estructuras de la CNT,
Lo que hacen los anarquistas en estos casos es afiliarse en un primer momento a las sociedades obreras de la UGT. Cipriano Mera comienza en la Sociedad de Albañiles de la UGT, luego Federación de la Edificación, o el del libro que os he traído para la biblioteca, que es el último libro que he escrito yo, de Mauro Bajatierra, que era panadero y siempre estuvo en las sociedades obreras de panaderos de la UGT. ¿Por qué? Porque esta gente consideraba que tenía que reivindicar los derechos de su clase allí donde su clase estaba. Y si los de su clase estaban en las sociedades obreras de la UGT, me tengo que afiliar a las sociedades obreras de la UGT, a pesar de que defiendo posiciones libertarias y posiciones anarquistas. Y nos encontramos con casos curiosos donde la totalidad de las sociedades obreras de la UGT en algunas ciudades son libertarias. El caso de Cuenca, por ejemplo, es bastante paradigmático. Cuando termina la dictadura de Primo de Rivera y la UGT ha sido el único sindicato legal dentro de la dictadura de Primo de Rivera, que no son perseguidos, en Cuenca un compañero plantea en 1931 la posibilidad de que esta sociedad obrera se salga de la UGT y se afilie en la CNT. La directiva de la UGT conquense, que sí es socialista, dice, bueno, como riéndose, vamos a votar la propuesta de este compañero, y el 90% de la asamblea decide pasarse a la CNT, con lo cual la UGT se queda en cuadro y la CNT se convierte en el sindicato mayoritario de Cuenca. Al llegar la guerra civil, nuevamente al anarquismo le atizan por varios puntos. Lo primero, la atizan de contradictorio. La CNT colabora en el gobierno de la República, y es verdad. La CNT da 4 ministros al gobierno de Largo Caballero y un ministro al gobierno de Juan Negrín, ya en 1938. Pero la chispa de la colaboración anarquista había venido de muchísimo antes. Había venido de muchísimo antes, por ejemplo, cuando os hablaba del pacto con la UGT, ahí ya está planteando una posibilidad de colaboración para una insurrección revolucionaria. De hecho, la CNT, antes de entrar al gobierno de la República, propone no entrar al gobierno y crear una especie de Consejo Nacional de Defensa, solo compuesto por organizaciones revolucionarias. Es decir, solo por la UGT y la CNT, que para la CNT eran las dos organizaciones que deberían dirigir la vida del país. Y así, de forma breve, el anarquismo durante el franquismo se lanza a una oposición frontal contra la dictadura, no van a aceptar la dictadura de Franco, participan en las guerrillas, los anarquistas están en las últimas consecuencias en las guerrillas, a pesar de la división que existe en el movimiento anarquista después del final de la guerra civil, entre los que todavía consideran que la guerra no ha acabado, por lo tanto se tiene que seguir llevando una política de colaboración con el resto de fuerzas. Aún así, se pasó una travesía en el desierto durante los años 80 que afortunadamente en los años 90 y ahora ya en este nuevo siglo, entre el 2000, 2011, etc., digamos que la CNT estamos volviendo otra vez a ver la luz, y esperemos que así siga siendo, y podamos, con todas las lecciones que tenemos de la historia, podamos volver a articular una organización fuerte y que sirva de defensa para la clase trabajadora.